Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 16 del curso de cálculo. Ya hasta este momento hemos aprendido a determinar la derivada de polinomios, así como de expresiones que involucran a variables con exponente racional. Hemos tomado ejercicio y determinado la derivada de una multiplicación, así como la derivada de una división. Y en la clase pasada presentamos de forma breve la regla de la cadena, donde utilizábamos la sustitución de una función para poder resolver la derivada de una composición de funciones. Bien, de eso es que se trata la regla de la cadena. En clases anteriores hemos presentado la segunda derivada y la importancia de poder determinarla. Así que repasando hasta el momento, ¿qué información nos provee la primera derivada y la segunda derivada a la hora de poder determinar las características importantes de la gráfica de una función? Cuando nosotros determinamos la derivada de una función y la igualamos a 0 y resolvemos esa ecuación que se forma, vamos a encontrar los valores en X para los cuales existe en la función un punto máximo o un punto mínimo. En otras palabras, cuando resolvemos una ecuación del tipo f' de x igual a 0, nosotros estamos buscando valores críticos. ¿Qué es un valor crítico? Un valor crítico es la coordenada en x correspondiente a un punto donde la función original tiene un valor máximo o un valor mínimo. ¿Por qué igualamos esa derivada a 0? Porque donde hay un máximo, una elevación, o un mínimo, que es una depresión, ustedes notarán que la recta tangente es horizontal. Por lo tanto, su pendiente es 0. Así que hace sentido igualar la primera derivada a 0 para encontrar todos los valores posibles donde esa gráfica tiene esa característica de tener una recta tangente horizontal y por lo tanto coincide con tener un máximo o un mínimo, o como yo prefiero decirle, una elevación o una depresión. Cuando nosotros encontramos los valores críticos, es decir, cuando nosotros resolvemos qué valores de x hacen que la derivada de f sea 0, nosotros vamos a tomar el valor de x o los valores de x obtenidos, dependiendo cuántos valores se obtuvieron, y se van a sustituir en la función original para conocer los puntos donde en esa gráfica de la función original existe un valor máximo o un mínimo. Bien, igualar la derivada a 0 y resolver para x me va a dar los valores críticos, pero sustituir los valores críticos nuevamente en la función original me va a dar los puntos críticos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cuáles son los valores de y correspondientes a cada una de las x obtenidas como valores críticos al resolver f' de x igual a 0. Así que esa información me la da la primera derivada. Valores críticos que como resultado me van a traer puntos críticos. Quiero que sepan la diferencia. El punto crítico es un punto como usted lo conoce, coordenada en X, coordenada en Y. Si usted solamente tiene la coordenada en X, que es lo que sale como producto de f' de X igual a 0, si usted solamente tiene la coordenada en X del punto, usted no tiene el punto, usted tiene un valor crítico. Ese valor crítico lo sustituye en F y obtiene la coordenada en Y, y ya las dos coordenadas X y Y le van a dar un punto crítico. Una vez usted ya resolvió, usted resolvió la primera derivada. Si usted quisiera ver qué otra información me provee la primera derivada, pues usted puede tomar esa primera derivada, si es posible romperla en factores, usted la puede factorizar y puede hacer una tabla de signos. Y donde la primera derivada, donde f' de x sea negativa, la función original es decreciente. De izquierda a derecha va bajando. Mientras que donde f' de x sea positiva, f de x, la función original, sería creciente, de izquierda a derecha va aumentando. Y hasta ahí ya tenemos la información que nos provee la primera derivada. Luego, si le tomamos nuevamente la derivada a la derivada, es decir, si obtenemos la segunda derivada o como se conoce f' de x y la igualamos a 0, vamos a obtener la coordenada en x
si es que aparece solución para f' de x igual a 0, las x que satisfagan la condición de que f' de x igual a 0 son las x correspondientes a los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto en la gráfica donde ocurre un cambio en concavidad, ya sea de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba o viceversa, de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. Pero al igual que cuando determinábamos los valores críticos, donde esa x la sustituiríamos en f de x para obtener la coordenada en y, y así poder obtener el punto crítico en la primera derivada, en la segunda derivada va a pasar algo similar. Cuando usted iguala f' de x a 0, usted va a obtener la coordenada en x del o los puntos de inflexión. Así que usted va a tomar la x o las x que satisfagan esa segunda derivada igualada a 0 y esas x las va a sustituir en la función original para ver cuál es la coordenada en y de ese punto. Cuando usted encuentre ese punto, usted va a notar que ya tiene el punto de inflexión, un lugar donde ocurre un cambio en concavidad. Bien, así que a partir de ese punto hay un cambio en concavidad. ¿Qué otra cosa nos provee la segunda derivada? Además de los puntos de inflexión, nos habla de dónde la gráfica es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Si nosotros tomamos la segunda derivada y la factorizamos, la descomponemos en sus factores y realizamos una tabla de signos y nosotros vemos cómo se comportan los factores a lo largo de la recta numérica, nosotros podemos ver dónde f' de x es positiva y dónde es negativa. En los intervalos donde f' de x sea negativa, la gráfica de f será cóncava hacia abajo, y en aquellos intervalos donde f' de x sea positiva, la gráfica de f será cóncava hacia arriba. Bien, así que, ¿qué tal si hacemos ejemplos donde podamos observar este tipo de conducta? Bien. No sé qué explica. Profesor, cóncava hacia arriba era positivo, usted dijo. Segunda derivada positiva. Cóncava hacia abajo, segunda derivada es negativa. Bien. Así que veamos este ejercicio. F de x es igual a menos x a la 3 más 3x a la 2 más 2. ¿Ok? Vean esa función. Es una función cúbica. Bien. Vamos a ver qué características tiene la función cúbica. Y nosotros vamos a utilizar esta función para determinar la primera derivada y ver toda la información que me provee la primera derivada. Luego determinar la segunda derivada y ver toda la información que me provee la segunda derivada. Así que yo voy a utilizar un solo ejercicio para desmenuzarlo y poder ver todas las características que se puedan extraer a base del cálculo diferencial. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Determinar los valores críticos. ¿Cuáles son los valores críticos? Los valores en x donde esta función tiene o una elevación o una depresión, ¿ok? O una depresión. Bien. Para eso necesitamos obtener la derivada e igualarla a 0. Bien. Por lo tanto, vamos a ver los siguientes pasos para determinar puntos críticos. El primer paso es determinar f' de x.
En otras palabras, determinar la derivada. ¿Ok? El segundo paso es resolver la ecuación f' de x igual a 0. El tercer paso es cuando resolvemos f' de x igual a 0, lo que vamos a hacer es obtener valores críticos, ¿bien? Y el tercer paso será sustituir los valores críticos en f de x. ¿Ok? Vean eso. ¿Cuáles son los pasos para determinar los puntos críticos? El primero es determinar la derivada. El segundo es tomar esa misma derivada e igualarla a 0. Y el tercer paso es sustituir los valores críticos, que son las x obtenidas en el paso 2, sustituirlas en la función original para encontrar la coordenada en y correspondiente a cada una de esas x y de esa forma determinar los puntos críticos. ¿Ok? Valores críticos son la coordenada en x de los puntos críticos. ¿Bien? Bien. Así que, ¿qué tal si hacemos estos tres pasos? Y una vez nosotros tengamos esta información, pues ya podemos anotar por lo menos los puntos críticos. Luego, ¿qué otra información me da la derivada? Podemos hacerlo. Sería determinar el crecimiento de esta función, ¿ok? Pero eso va a ser en el próximo paso. Luego de haber determinado todo esto, luego de haber realizado los pasos correspondientes para determinar los puntos críticos, entonces vamos a utilizar la derivada que ya obtuvimos en este paso, para hacer una tabla de signos y ver cómo es el crecimiento y el decrecimiento. No es obligatorio utilizar la derivada para ver el crecimiento y el decrecimiento, porque la segunda derivada te va a dar información sobre concavidades y al fin y al cabo puedes dilucidar esa información. Pero yo quiero que utilices la derivada y puedas extraer el máximo de información que se puede obtener de ella. ¿Bien? Así que, ¿qué tal si hacemos estos tres pasos? Bien. Así que el primer paso es determinar la derivada. Bien. Para determinar la derivada, decimos f' de x es igual a negativo 3x cuadrado más 6x. ¿Alguna duda aquí? ¿Ok? Bien. Segundo paso. Vamos a resolver f' de x igual a 0. ¿Ok? Vamos a resolver f' de x igual a 0. ¿Y qué vamos a hacer? Negativo 3x cuadrado más 6x igual a 0. ¿Qué hacemos cuando tenemos una expresión algebraica, una expresión que involucra variables, y la comparamos con 0, ya sea igual a 0 o hubiese sido una desigualdad, que no es el caso aquí? ¿Cómo resolvíamos una ecuación o una desigualdad? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo comparo una expresión como esta, donde hay varios términos, y lo igualo a 0? La respuesta va a ser la misma que si esto fuera un curso de precálculo. La respuesta es mediante factorización. Así que observen este ejercicio y díganme de qué forma usted lo factorizaría. Vamos a ver. ¿De qué manera ustedes factorizarían este ejercicio? ¿Alguna sugerencia? Vamos a ver.
¿Cuál es la primera forma que usted trata de factorizar una expresión? ¿Cuál es el método que usted comienza a utilizar para confirmar o descartar para ver si puede factorizar una expresión? O más sencillo, ¿qué quiere decir factorizar? ¿Qué quiere decir factorizar? Alguien que me pueda decir en sus propias palabras qué quiere decir factorizar. Bueno, factorizar significa tomar una expresión y convertirla en factores. Mayormente en dos factores, donde esos dos factores pueden ser dos o más factores, donde esos factores al multiplicarse entre sí me den la expresión original. Así que prácticamente yo les estoy preguntando qué expresiones yo multiplico entre sí para obtener esto. ¿Ok? Bueno, la contestación para eso es utilizar los diferentes métodos de factorización y ver cuál es el que aplica. La manera en que factoriza este ejercicio no es igual a la manera en que factorizaría otro. La primera forma que usted va a confirmar o descartar para ver si le ayuda a factorizar es mediante factor común. Bien, así que usted va a ver qué factor común hay en este término y en este término de manera tal que usted lo pudiera colocar fuera del paréntesis y crear dos factores. Bien. Bueno, aquí yo puedo observar que hay un 3. Puede ser el 3 o negativo 3. Usted puede tener el 3 y usted también tiene la X. Aquí vemos una X a la 2 y aquí vemos un X a la 1. Así que el factor común es 3, que no hay problema, puedo obtenerlo de forma, puedo obtener el 3 como negativo, lo puedo extraer como negativo. El extraerlo como negativo como positivo no afecta la factorización, pero no tengo problema con sacarlo negativo, y de x cuadrado y x yo voy a sacar como factor común x, porque x me divide a x y me divide a x al lado. De las diferentes x que haya disponibles, yo voy a obtener como factor común la de menor exponente. Por lo tanto, vamos a factorizar esta expresión mediante factor común. El factor común es negativo 3x. Negativo 3, porque el negativo 3, no importa el signo, el 3 me divide tanto el 3 como el 6. El 6 me divide el 6, pero no me divide el 3. Así que de los diferentes números, yo voy a ver cuál me divide a ambos. El 3 divide el 3 y divide el 6. Así que el 3 es el factor común. Y entre x cuadrado y x, x es el factor común porque x está presente aquí y x también está presente acá. Sin embargo, x cuadrado está aquí, pero no está acá. El valor en x que yo voy a utilizar como factor común tiene que ser el de menor exponente de los que me presentan. Aquí este exponente 2, aquí este exponente 1. Esas son todas las x que hay. Yo voy a utilizar x a la 1 como factor común. Así que menos 3x es el factor común. Multiplicado por, ¿qué le falta a menos 3x para hacer menos 3x cuadrado? Simplemente una x. ¿Qué le falta a menos 3x para hacer un más 6x? Simplemente restar 2. De forma tal que cuando usted multiplica menos por menos da más, 3x por 2, 6x. Y ahí realizó, obviamente lo igualamos a 0, porque esta expresión es exactamente esta. Y de esta forma está factorizado. Noten que yo tengo aquí un factor, menos 3x. Aquí tengo otro factor que se llama x menos 2. Y yo voy a multiplicar este por este y me va a dar esta expresión de aquí arriba. Bien, menos 3x por x, menos 3x cuadrado. Menos 3x por menos 2, positivo 6x. Y ahora tengo dos factores igualados a 0. Cuando yo tengo dos factores igualados a 0, yo puedo decir que el primero podría ser 0 o el segundo podría ser 0. Así que para que esta expresión sea 0, menos 3x puede ser igual a 0 o x menos 2 puede ser igual a 0. Uno de los dos tiene que ser 0. Y ahí es que yo voy a resolver esa expresión. Así que lo voy a continuar hacia acá, si me lo permiten. Yo voy a decir que negativo 3x es igual a 0 o
x menos 2 es igual a 0. Bien, esto es, fíjense que esto, si lo vieron en su curso de precálculo, esto es una ecuación cuadrática. Esto es una ecuación cuadrática donde vamos a obtener un máximo de dos soluciones. Menos 3x igual a 0. ¿Cuál es el obstáculo de la x? El menos 3. Así que lo vamos a dividir entre menos 3. Dividimos entre menos 3 y obtenemos que x debe ser igual a 0. Ya tenemos un valor crítico. X igual a 0. Aquí x tiene un obstáculo y es que se le está restando 2. Vamos a sumar 2 a ambos lados. Sumamos 2 y ¿qué obtenemos? Que x es igual a 2. Aquí tenemos el segundo valor crítico. Por lo tanto, cuando me pregunten los valores críticos, ya yo tengo el 0 y el 2. ¿Ok? El 0 y el 2. Esos dos valores son los que voy a sustituir en la función original para poder determinar ¿qué? Los puntos críticos. Bien, me avisan cuando copien esa parte. Y si tienen alguna pregunta hasta ahora. Yo, profesor. Diga, caballero. Yo aprendí en la clase anterior de álgebra que para factorizar yo lo hice, esta ecuación fue positivo 3x, abriendo paréntesis, negativo x más 2. Y me da lo mismo. Eso es así, porque ¿cómo digo? El hecho de que vamos a decir, la posibilidad de que usted decida sacar el negativo 3x como factor común, o por otra parte optar por solamente sacar el 3x y dejar esta expresión con un negativo y aquí una suma, usted está factorizándolo, no hay ningún problema. Lo que está diciendo es a dónde dejó el negativo 1, porque hay un negativo 1 que es un factor. Usted decide, por ejemplo, yo lo coloqué a la izquierda y usted decidió dejarlo aquí, pero la expresión tiene que darle lo mismo. Por ejemplo, si me permiten, y si todos lo copiaron para hacerlo como lo hizo el compañero. Sí, sí, profesor. Así que voy a hacerlo como hizo el compañero. Así que el compañero, en lugar de sacar menos 3x como factor común, ya sabemos que los resultados son 0 y 2. El compañero puede decir, pero ¿y por qué yo tengo que sacar el negativo? Si de todos modos estoy sacando un factor común. Digamos que yo quiero sacar el factor común 3x y decir, ¿qué le falta a 3x para hacer menos 3x cuadrado? Pues bueno, primero le falta un menos y le falta una x. 3x por menos x menos 3x cuadrado. ¿Qué le hace falta a 3x para hacer un 6x? Multiplicarlo por 2. Bien, menos 3x por 2, 6x. Y eso lo iguala a 0. Y entonces usted tiene ya estos nuevos factores. Esto continúa por aquí. Tendría que el primero, que es 3x igual a 0, o este segundo, o menos x más 2 igual a 0. ¿Bien? Nota que yo no puedo igualar a 0 dos factores si no hubiese factorizado. Por eso la importancia de factorizar. Yo no factorizo pensando en si lo necesito hacer o no. Es que por lógica, esta expresión no me va a dar dos soluciones, excepto que yo con mi mente pueda llegar a las dos soluciones simplemente observando el ejercicio. Pero en matemática las respuestas no deben ser al azar. Así que debe haber un procedimiento lógico. Y fíjese qué bueno que uno de ustedes dijo, yo no tengo que sacar el negativo y aún así estoy sacando un factor común. Y al final le dio el mismo resultado. Así que si dividimos entre 3, no entre negativo 3 como en el caso anterior, dividimos entre 3 y obtenemos que x es igual a 0. Tenemos el primer valor crítico. En x igual a 0 hay un punto crítico. No sé cuál es la coordenada en y, pero sé que hay un punto crítico. Por lo tanto, sabiendo que x igual a 0 es un valor crítico, lo voy a sustituir en la original, que ya de por sí sé que me va a dar 2. Porque este va a pasar a ser 0, este va a pasar a ser 0, esto me va a dar un 2. Ya yo sé que el punto 0,2 es un punto crítico. Pero es fácil cuando uno de los valores es x igual a 0. Vean el segundo, restamos 2. ¿Y qué obtenemos?
que negativo x es igual a negativo 2. Pero yo no quiero saber cuánto es negativo x, yo quiero saber cuánto es x. Así que dividimos entre negativo 1 o lo multiplicamos por negativo 1, no importa. Es decir, le cambiamos el signo y obtenemos que x es igual a positivo 2. Así que tanto en 0 como en 2 tenemos valores críticos. Bien, eso fue lo que nos había dado anteriormente, ¿cierto? Así que la confusión es si soy de las personas que quiero arrastrar el negativo afuera o soy de los que prefiero sacar el factor común positivo y dejar el negativo después y al fin y al cabo me resuelvo a la larga. Y como la matemática es la ciencia más exacta, usted no se va a equivocar siempre y cuando usted haga las cosas bien, usted va a llegar a la respuesta, ¿bien? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, así que hemos hecho dos cosas hasta ahora. Voy a transcribir esta información y la voy a colocar aquí arribita. Así que hemos hecho dos cosas, determinar la derivada y segundo, resolver f' de x igual a 0 y obtuvimos ¿qué obtuvimos? Valores críticos. Valores críticos. ¿Cuáles son los valores críticos? X igual a 0, x es igual a 2. Se dan cuenta que esto resume esta parte de aquí, solamente que ya el procedimiento ustedes lo tienen en su libreta, ¿cierto? Así que ya puedo borrar esta parte, ¿sí? Ese segundo paso nos dio los valores críticos. Por lo tanto, vamos para el tercero, que es determinar los puntos críticos. Así que el tercer paso es sustituir los valores críticos en f de x. Bien. Vamos a sustituir 0 y ver cuánto me da la y, sustituyéndolo en f de x. Y luego voy a tomar el 2, lo voy a sustituir en f y voy a encontrar cuál es su y. Ya conociendo la y de cada una de estas x, ya yo tengo no solamente los valores críticos, sino los puntos críticos. Bien. Y usted podrá decirme, profesor, ¿pero por qué sustituimos en f de x? Porque f de x es la que estamos trabajando. F', a mí no me interesa saber de f', excepto sacar la información. ¿Sí? F' y f doble prima son simplemente informantes. Son testigos, son... sí, la mejor forma son informantes. Pero yo no quiero saber más detalles íntimos de la derivada de la segunda derivada. Yo quiero que me digan lo necesario para poder sustituir las x que la primera derivada me da cuando la igualo a 0 y las x que la segunda derivada me da cuando la igualo a 0, esas x las va a sustituir en la original. Porque digamos que usted dice, ¿por qué yo no sustituyo estos valores en f'? Porque de ahí es que vienen, ya yo sé que me van a dar 0. Si usted pone un 0 aquí, le va a dar 0 porque de ahí fue que salieron esos valores. Si usted coloca un 2, también, ¿ok? Le va a dar 0 porque de ahí es que viene 2 a la 2, 4. Por menos 3 menos 12, ya tienen menos 12. 6 por 2, 12. Negativo 12 y positivo 12 se restaron. De ahí es que vienen esos valores. O sea que yo no voy a perder el tiempo sustituyéndolos porque yo sé que de ahí es que vienen de haber igualado la primera derivada a 0. Así que yo sé que me van a dar 0. Así que no hace sentido sustituirlo en f'. Lo sustituyo en f de x. ¿Ok? Por eso digo en f de x. Vamos a ver. Así que vamos a determinar f de 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, f de 0, desde ahora les digo, y si ustedes recuerdan en su curso de precálculo, dependiendo cómo fue la dinámica en su curso de precálculo, sustituir 0 es el valor más fácil en cualquier polinomio. Así que, ¿qué tal si f de 0 es igual a negativo paréntesis 0 a la 3 más 3 paréntesis 0 a la 2 más 2? ¿Se dan cuenta? Donde había una x, ahora escribí un 0. Esta expresión me da 0, este término me da 0, así que todo me da 2. Por lo tanto, estamos hablando del punto 0 acompañado de 2. ¿Bien?
0 acompañado de 2. ¡Ojo! El que me haya dado 2 no tiene nada que ver con este 2 que está aquí. Simplemente que se repitió el número, pero no tiene nada que ver. Este 2 que está aquí no tiene absolutamente nada que ver con ese 2. ¿Ok? No vaya a pensar que como aquí hay un 0, 2, y aquí hay un 0 y aquí un 2, están directamente relacionados. ¿No? No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, si usted quita este 2 y coloca un 85 y coloca un 85, como quiera, cuando determinaba la derivada, aquí le iba a seguir saliendo un 2. Sin embargo, aquí le iba a dar un 85. ¿Ok? Así que este 2 no tiene ninguna relación con este 2. Este 2 simplemente fue producto de tomar la derivada e igualarla a 0. Este 2 es efecto directo de este 2, porque cuando sustituyo 0, toda esta expresión dio 0 y solamente me queda este 2. Así que quiero que sepan que el que aquí diga 0,2 no tiene nada de relación con este 0 y este 2. ¿Sí? Este 0 sí es este 0, pero este 2 no tiene nada que ver con que la y correspondiente a esa x haya sido 2. Por cierto, y saliendo ya de esa aclaración, ¿qué es f de 0 en una gráfica? F de 0, ¿qué representa? Vamos a ver. Cuando x es igual a 0, ¿qué yo estoy buscando en una gráfica? No importa la gráfica. Cuando x igual a 0, ¿qué yo estoy buscando? ¿Qué cosa de la gráfica? El corte en y. Cuando usted iguala x a 0, usted está buscando el corte en y. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un curso de precálculo como el que yo ofrezco, yo soy bien exigente con el corte en y en línea recta. Y segundo, en una expresión, por ejemplo, una parábola. Ahí yo soy bien exigente con los cortes en y si es que los hay. Si es que los hay, y tercero, si tocamos el tema de polinomios, se hace el énfasis en el corte en y, porque cuando yo toco el tema de polinomios, siempre obligo al estudiante a que haga la gráfica. No solamente que me trabaje, que me la factorice, sino que me haga la gráfica de todos los polinomios que yo trabajo. ¿Sí? Así que cuando usted busque f de 0, cuando usted sustituye 0 en la x, está buscando el corte en y. Así que ya yo sé que cuando yo hago en el plano cartesiano haga la gráfica, el punto 0,2 es el corte en y de esta función. ¿Bien? Próximo, vamos a sustituir 2. F de 2 es igual a ¿quién? Negativo 2 a la 3 más 3 veces paréntesis 2 a la 2 más 2. 2 a la 3 es 8. Con negativo, negativo 8. Sí, que lo voy a escribir aquí abajo, negativo 8. Más 2 a la 2 es 4. 4 por 3, 12. Así que aquí tengo 12. Más 2. Este que está aquí es menos 8. Este que está aquí, 3 por 4 es 12. Y este 2 no le he hecho nada. Así que usted puede decir, bueno, esto es 12 más 2, 14, menos 8, 6. O puede decir 12 menos 8 es 4 más 12. Y no importa el orden. Después que respete la operación matemática, todo esto le dio 6. Por lo tanto, usted está diciendo qué punto corresponde, cuáles son las coordenadas del segundo punto crítico. Cuando x es 2, y es 6, estamos ante el punto 2, 6. ¿Ok? Observen eso y vean si tienen alguna duda. ¿Todo bien hasta ahora? Pregunta. No. ¿Algún comentario? No hay dudas con la sustitución, con los signos, nada.
Ok. Continuamos. Bien. Así que tengo 0, 2 y 2, 6 como puntos críticos. Así que voy a borrar esta parte y voy a solamente escribir puntos críticos y decir cuáles son. ¿Okay? El tercer paso me permitió determinar los puntos críticos, que era el propósito. Vamos a ver. ¿Qué tal si lo escribimos todo vertical? Determinar los puntos críticos. Bien, que resultaron ser 0 acompañado de 2 y 2 acompañado de 6. Eso fue lo que obtuvimos, ¿verdad que sí? Esta es toda la información que hemos obtenido hasta ahora. Y todo gracias a la primera derivada para poder llegar a estos dos valores. Bien, usted ve 0, 2. Esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y. 2, 6. Esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y. Bien, así que vean que este punto tiene mayor altura. Perdón, este punto tiene mayor altura, este tiene menor altura. Bien, la menor altura, la mayor altura. Dado que esto es un polinomio, aquí no hay interrupciones, el dominio son todos los números reales, esto es una gráfica continua, aquí no hay agujeros, no hay asíntotas verticales. ¿Por qué lo sé? Porque el dominio de todos los polinomios son todos los números reales. Bien, esto es un polinomio. ¿Cómo sé que es un polinomio? Bueno, no hay fracciones, todo es una expresión lineal, donde las X tienen como exponente enteros positivos. Positivo 3, positivo 2. Con eso basta para yo saber que estoy ante un polinomio, ¿bien? Y el dominio de los polinomios son todos los números reales. ¿Qué quiere decir que el dominio son todos los números reales? Que cuando yo haga la gráfica, yo no voy a tener saltos, ni agujeros, ni asíntotas verticales. Yo voy a poder hacer la gráfica de forma continua. ¿Bien? Así que yo debo entender que este que está aquí es un máximo y que este que está aquí es un mínimo. ¿Bien? Y lo otro que yo quiero es determinar el crecimiento de f de x. Vamos a determinar el crecimiento. ¿Dónde es creciente y dónde es decreciente? Bueno, vamos a hacer una tabla de signos. Esta es la derivada. Donde la derivada sea positiva, la función original es creciente. De izquierda a derecha sube. Donde la derivada sea negativa, la función original va a ser decreciente. De izquierda a derecha va a bajar. Ya yo sé dónde la derivada es 0. La derivada es 0 en x igual a 0 y en x igual a 2. Así que yo quiero saber qué pasa entre eso en los diferentes intervalos delimitados por 0 y 2. Por lo tanto, yo voy a hacer una pequeña tablita y para poder trabajar una tabla de signos necesito que esta expresión esté factorizada, pero ya la habíamos factorizado. Así que ya sea como yo la factoricé o como el compañero la factorizó, no importa, nosotros podemos determinar el comportamiento de la gráfica. ¿Bien? Así que, ¿qué tal si, por ejemplo, tomamos menos 3x acompañado de x menos 2, entiendo que era así? ¿Qué tal si utilizamos esta factorización para escribirlo aquí? En una tabla de signos, yo voy a hacer una pequeña columna y en esa columna voy a ver cuántos factores tiene la expresión. Aquí hay un factor y aquí hay otro factor. Tengo dos factores, ¿verdad? Así que yo voy a tener un factor, el segundo factor y un tercer espacio para colocar el nombre de f'. Así que el primer factor se va a llamar negativo 3x. El segundo factor se va a llamar x menos 2. Y luego de ellos va a estar f' de x, que es la multiplicación de ellos dos. Usted sabe quién es f' de x, ya sea menos 3x por x menos 2, o 3x por menos x más 2, o simplemente menos 3x cuadrado más 6x.
Yo solamente factoricé esto para recordar cuáles son los valores que van en esta tabla, porque pues yo no tengo la factorización escrita, ustedes sí la tienen en su libreta, pero yo la borré. Así que cuando usted trabaja una tabla de signos, usted quiere ver cómo se comporta una función o una expresión, una función, cómo se comporta a lo largo de la recta numérica, dónde es positiva, dónde es negativa, dónde es cero. Ya sabemos dónde es cero. Lo resolvimos en el paso 2. Esta función es cero, donde cada uno de ellos es cero. ¿Dónde menos 3x es cero? Cuando x igual a 0, mira, una sugerencia que yo les proveo es que escriban en una pequeña esquinita el valor donde cada uno de estos términos es 0. Este factor es 0 cuando x es 0. Y este factor es 0 cuando x igual a 2. ¿Bien? Ok. Así que 0 y 2, acordarme que son estos valores, yo los voy a escribir aquí. Aquí va un 0 y aquí va un 2, en el mismo orden de la recta numérica, no el orden en que yo lo resolví. El orden en que lo resolví va a depender de cómo yo lo factoricé, pero el 0 va a la izquierda del 2. Estos factores, no importa si usted escribe el x menos 2 arriba y el menos 3x abajo. No importa si usted escogió el menos x más 2 y lo puso arriba y positivo 3x y lo puso abajo. Ahí no importa. Lo que importa en una tabla de signos es que las x estén ordenadas de forma ascendente. Y aquí vamos a trazar una línea vertical. Y aquí también vamos a trazar una línea vertical. ¿Alguna duda aquí? Ya hemos hecho la tabla de signos, pero no la hemos llenado. La tabla de signos. Descomponemos una función en términos de sus factores. Claro, el crecimiento de f está basado en el comportamiento de f'. Por eso es que estoy trabajando con f'. Pero es para determinar el crecimiento de f. El crecimiento de f de x se determina donde f' sea positiva o negativa. Nosotros vamos a ver cuál es el crecimiento, ¿bien? Así que el crecimiento de f de x depende de la tabla de signos de f'. ¿Bien? Así que si usted tuviera un espacio, puede escribir crecimiento de f de x y entre paréntesis, tabla de signo de f' de x. Bien. ¿Dónde menos 3x es 0? Aquí. Este valor, en esta línea vertical, negativo 3x es 0. Como regla general, cuando una expresión es 0 en un punto en particular, generalmente nosotros debemos rápido pensar que a su izquierda es negativa y a su derecha es positiva. Sin embargo, este negativo que está aquí me cambia la orientación. ¿Bien? Me cambia esa orientación. Cuando el factor tiene una x negativa o un coeficiente negativo, lo que está a su izquierda, por ejemplo, ¿quién está a la izquierda de 0? Por ejemplo, negativo 1 está a su izquierda. Si usted coloca un negativo 1, lo multiplica por menos 3, ¿qué va a pasar? Esto es positivo. ¿Qué pasa con el menos 2? Este es 0, menos 1, menos 2. Menos 2 está en este grupo. ¿Qué pasa si pone un menos 2? Menos 2 por menos 3, positivo 6. Siempre y cuando esta x sea negativa, multiplicado por este negativo va a dar positivo. Así que cuando aquí es 0, dado el signo del menos 3, todo lo que está a su izquierda es positivo. ¿Bien? Quiero que me hagan preguntas hasta este momento, porque no quiero continuar. Quiero que sepan por qué a la izquierda del 0 esta expresión es negativa. Es positiva, debo decir. Todos los números negativos, todas las x negativas, van a tener signo negativo y al multiplicarse por esta otra cosa que tiene un signo negativo, que es un menos 3, me va a dar un resultado positivo. Así que, si yo nada más hubiese tenido el 3x, pues yo habría dicho que aquí la 3x es negativo aquí y positivo en el resto. Sin embargo, este negativo me invierte el sentido de esos signos. Los números que sean negativos me van a hacer positivo esa expresión. Mientras que los números que sean positivos, cuando los multiplique por menos 3, me lo va a hacer negativo. Así que las expresiones que usted coloca en una tabla de signos que involucran una x con un coeficiente negativo, va a tener positivos a la izquierda, negativos a la derecha, en relación al valor que lo hace 0. El 0 es quien me hace 0 esa expresión. Por lo tanto, aquí tengo negativo y aquí tengo negativo. ¿Bien? Próximo.
X menos 2 es 0 cuando X igual a 2. Así que yo voy a mirar aquí. N es 0 aquí. El coeficiente de la X es positivo 1. Así que aquí va a obedecer la regla de que los negativos están a la izquierda y los positivos están a la derecha. Distinto al caso anterior, donde este negativo me invierte ese razonamiento. Por lo tanto, en X igual a 2, en esta línea vertical, esta expresión es 0. A su izquierda será negativa y a su derecha será positiva. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Por qué esta expresión es positiva a la izquierda del 0 y negativa a la derecha? Por este negativo que está aquí que me lo invierte todo. Aquí usted tiene un 0. Si usted multiplica negativo 1 por menos 3, si usted multiplica negativo 2 por menos 3, si usted multiplica negativo 7 por menos 3, todos los negativos que usted multiplique me van a dar positivo esa expresión. Así que a la izquierda del 0, menos 3x será positivo. Por otra parte, cuando usted multiplica un positivo por menos 3, el resultado es negativo. Así que por eso usted tiene negativo. La razón por la que se invirtió, en lugar de tener negativos a la izquierda y positivos a la derecha, es gracias al negativo del coeficiente. Eso no pasa aquí. X menos 2, la X no tiene coeficiente negativo. Así que simplemente buscamos el 0. El 0 de X menos 2 es X igual a 2. A su izquierda será negativo, a su derecha será positivo porque el coeficiente es positivo y no me cambia el orden o la dirección de esos signos. ¿Sí? Habiendo ya dilucidado esto, multiplicamos los signos y determinamos cuál es el signo de la derivada. Positivo por negativo me da negativo. Negativo por negativo me da positivo. Y negativo por positivo me vuelve a dar negativo. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir donde f', donde la derivada es negativa, f es decreciente. O sea que f va bajando desde menos infinito hasta llegar a 0. Una vez llega a 0, va a ser creciente. Va a haber un comportamiento creciente, ¿ven? Así que ya yo estoy viendo que si es decreciente y en 0 se hace creciente, ya yo sé que 0 es un mínimo. Pues si la gráfica viene bajando, me lo está diciendo, donde la derivada es negativa, la gráfica viene bajando. Yo no sé si la gráfica es positiva o negativa. Lo que me dice si una gráfica es positiva o negativa es cuál es el valor en y para las diferentes x en esta función. La gráfica puede ser creciente y ser negativa, porque si estamos debajo del eje x y la gráfica va subiendo, es creciente. O sea, no importa, la gráfica puede ser positiva y creciente o positiva y decreciente. La gráfica puede ser negativa y creciente o negativa y decreciente. Cuando yo digo que la gráfica, la función es positiva, es que el pedazo de la gráfica que estoy observando está por encima del eje X. Y que cuando la función es negativa, es porque el pedazo de la gráfica que estoy observando está por debajo del eje X. Eso es otra historia. Ahora, lo que me dice la derivada es dónde crece y dónde decrece. Si la gráfica es decreciente desde menos infinito hasta 0, es decir, desde menos infinito hasta el eje Y, quiere decir que esa gráfica va bajando. Luego, en este valor, va a subir. Aquí va a subir. ¿Y qué pasa? Porque de 0 a 2 es creciente. Así que va a subir de 0 a 2. Y en el 2, ¿qué pasa? De la derivada vuelve a ser negativa. F pasa a ser decreciente de nuevo. Así que esto es una gráfica que viene más o menos así. Baja, sube y luego sigue bajando. Ese es el comportamiento. Y acá hay un mínimo. Y ya yo sé que ese mínimo es el punto 0,2. Y aquí hay un máximo. Y ya yo sé que ese punto es el 2,6. Y todo eso lo supe con la tabla de signos de la primera derivada. ¿Me siguen? Mira la gráfica. Va decreciendo. ¿Decreciendo hasta dónde? Aquí dejó de ser decreciente. Mírala aquí. Dejó de ser decreciente en 0. ¿Por qué? Porque en 0 hay un valor crítico. Luego comenzó a ser creciente. ¿Hasta dónde llegó a ser creciente? Hasta este máximo, que corresponde al otro valor crítico, que es un 2.
Así que aquí este punto, sin haber trazado un punto de la gráfica, este es el punto 2,6. Lo sé aquí. Y del 2,6 en adelante sigue bajando. Bien. Así que sé bastante información. Copien eso porque voy a borrar la tabla de signos y voy a decir el resumen de toda la información de la primera derivada. ¿Borramos? Sí, profesor. Excelente. ¿No hay dudas hasta ahora? Mira, f' de x es menor que 0, implica que f es decreciente. Donde f' de x es negativa. F' de x es negativa desde menos infinito hasta 0, en nuestro caso, desde menos infinito hasta 0, y vuelve a hacerlo desde 2 hasta infinito, ¿verdad? En otras palabras, según la información que borré, pero que estaba en la pizarra, en la tabla, antes del 0, f' es negativa. Después del 2, f' es negativa. Quiere decir que en estos dos intervalos, f es decreciente. ¿Okay? Vean que donde la primera derivada es positiva, f será creciente. Y si ustedes recordarán, donde f' era positiva, era entre 0 y 2. Bien, así que este es el intervalo de 0 a 2. El 0 a 2. Bien, esa es la información que se infiere a partir de la tabla de signos. ¿De la tabla de signos de quién? De f'. Porque la tabla de signos de f de x es una cosa que no lo hicimos. La tabla de signos de f' también me va a dar otra información. Mientras la tabla de signos de f' me habla del crecimiento, la tabla de signos de f', de la segunda derivada, me da información sobre la concavidad. ¿Ok? Así que mire toda la información que me da la primera derivada. Valores críticos, puntos críticos y donde f es creciente y decreciente. Bastante información. Bien, vamos a borrar. Bien. Así que si me permiten, f' de x es igual a menos 3x cuadrado más 6x. Sabemos que los valores críticos son x igual a 0, x igual a 2. Bien. Conocemos los puntos críticos. Los puntos críticos son el 0,2, donde yo dije que este 2 no tiene nada que ver con ese 2, y el 2,6. Este 2 sí tiene que ver con ese 2, ¿ok? Lo hice pequeñito porque esa información la necesito. ¿Bien? Bien. Bueno, y obviamente el crecimiento, pero la información no lo voy a escribir todo, pero el crecimiento lo sabemos.
Va de decreciente, luego creciente y luego decreciente, ¿ok? Ok. Así que podemos dejarlo ahí. Vamos a determinar entonces la segunda derivada. ¿Para qué me sirve? Pues mira, de la misma manera, pasos para determinar puntos de inflexión, ¿ok? Vamos a escribirlo abajo. Pasos para determinar los puntos de inflexión. Bien. El primer paso es determinar la segunda derivada, pero en vez de yo escribir toda esa palabra, yo voy a decir determinar f' de x. Pero entienda que lo que estoy diciendo es determinar la segunda derivada, ¿ok? Determinar la segunda derivada. Segundo paso. Resolver la ecuación f' de x igual a 0. Resolvemos la ecuación f' de x igual a 0. ¿Qué me va a dar eso? Eso me va a dar como resultado los valores de los puntos de inflexión. Así que los valores en X. Así que el tercer paso es sustituir las soluciones de f' de x igual a 0, es decir, del paso anterior, sustituirlas en f de x. Y ahí usted tiene las coordenadas en y o las coordenadas en y del punto o los puntos de inflexión. Bien, nosotros no sabemos cuántos puntos de inflexión hay. De hecho, si usted ve que usted busca la segunda derivada y no hay manera de que la solución se pueda determinar que hay una x en particular que haga 0 a la segunda derivada, pues estamos hablando de una expresión que no tiene punto de inflexión. Así que para tener punto de inflexión se necesita que haya una x al menos que sea solución de f' de x igual a 0. Porque usted va a decir, pero profesor, ¿y todas las gráficas tienen puntos de inflexión? No. Por lógica, cuando usted le busca la derivada a una expresión cuyo exponente líder es 3, su derivada va a tener exponente 2, su segunda derivada va a tener exponente 1. Y eso es lo más pequeño que usted puede tener una x, exponente 1. Quiere decir que para que una segunda derivada exista, la expresión tiene que, y se puede igualar a 0, la expresión tiene que estar a la 3. Bien, x a la 3 o x a la 4, cualquiera superior. Si usted tiene una parábola como x a la 2 menos 5x más 6, esa expresión cuando usted le busque la segunda derivada, no le va a tener una solución para f' de x igual a 0. Va a tener segunda derivada. Pero esa segunda derivada no va a tener x de forma tal que usted las pueda resolver la ecuación f' de x igual a 0. Por eso es que en una parábola usted no tiene puntos de inflexión. Porque usted estaría diciendo que una parábola deja de ser cóncava hacia arriba para ser cóncava hacia abajo. Y es mentira. La parábola o es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Y como solamente hay una concavidad, no puede haber cambios en concavidad. Por eso es que el cálculo no falla. Yo no le puedo buscar un cambio en concavidad a una gráfica que solamente tiene una concavidad. Por eso es que las parábolas, cuando le busco la segunda derivada, no las puedo igualar a 0. Tienen que ser expresiones como x a la 3 o de mayor orden. ¿Bien? Ok, anotamos ya todo esto, ¿cierto? Pues vamos a comenzar determinando la segunda derivada. ¿Qué les parece? Primer paso, determinar la segunda derivada. Vamos a determinar la segunda derivada. F' de x es igual a ¿quién? Si la primera derivada es menos 3x cuadrado más 6x, la segunda derivada es menos 6x
¿Se dan cuenta? La derivada de menos 3x cuadrado es menos 6x, más la derivada de 6x es 6. Así que menos 6x más 6. ¿Ok? ¿Alguna duda con la derivada? ¿Se observa bien? La derivada de la derivada de menos 3x cuadrado es menos 6x, más la derivada de 6x es 6. ¿Bien? Ok. Bien. Bien. Segundo paso. Vamos a tomar la segunda derivada, resolver. Vamos a resolver. De hecho, lo puedo hacer en el lado, si me permiten, lo puedo hacer como ahorita. Vamos a resolver la ecuación f' de x igual a 0. ¿Bien? F' de x igual a 0 quiere decir que negativo 6x más 6, negativo 6x más 6 es igual a 0. Bien. Este se puede solucionar sin factorizar, pero no quiere decir que esta expresión no es factorizable. Bien. De hecho, se puede resolver factorizando o puede resolverse no factorizando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta expresión no está en términos de x a la 2. La única manera de factorizarla tiene que ser por factor común. Así que primero lo voy a resolver de la forma simple y luego lo voy a resolver como si fuera una factorización. ¿Por qué yo insisto en la factorización? Porque al fin y al cabo necesito esta expresión factorizada para cuando haga la tabla de signos. Bien, así que ¿qué hago? Vamos a restar 6 a ambos lados y obtenemos que menos 6x es igual a menos 6. Divido entre negativo 6 a ambos lados y obtengo que x es igual a 1. ¿Cuántos valores hacen que la segunda derivada sea 0? ¿Cuántos valores? Un solo valor. X igual a 1. Si yo tengo un solo valor en X que me hace 0 la segunda derivada, ¿cuántos puntos de inflexión tiene la función? Pues uno solo. Bien. Ok. Tercer paso. Sustituir las soluciones de f' de x igual a 0 en f de x. Yo digo las soluciones porque siempre hay la posibilidad de que sea más de una, pero sabemos que solamente tenemos una solución. ¿Bien? ¿Por qué tenemos una sola solución? Porque la segunda derivada terminó siendo una expresión lineal y cuando yo tengo una expresión lineal igualada a 0, tenemos una ecuación lineal. ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación lineal? Una. Una. En este caso, el resultado es 1. Así que la x que me hace 0 la segunda derivada la va a sustituir en f de x. Muy conveniente que sean números pequeños. f de 1 es igual a negativo paréntesis 1 a la 3 más 3 paréntesis 1 a la 2 más 2. Negativo, 1 a la 3 con signo negativo, esto me da negativo 1. Primero elevo a la 3, da 1, y luego lo multiplico por negativo 1, da negativo 1. Más 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, así que todo eso es 3. Y el tercer término es un 2. ¿Okay? 1 más 3 más 2.
1 menos 1, debo decir, más 3 más 2. 3 menos 1, 2, más 2, 4. ¿Ok? O menos 1 más 2, 1, más 3, 4. Así que el resultado es 4. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto de inflexión? Profesor, si sustituyó un 1 y obtuvo un 4, pues el punto 1,4. Aquí tenemos el punto de inflexión. Quiere decir que el 1,4 es el cambio en concavidad. Ustedes recordarán que hace unos minutos les dije que la gráfica iba bajando cuando llegaba al punto 0,2, de decreciente pasaba a ser creciente, y cuando llegaba al 2,6 volvía a ser decreciente. Fíjate que x igual a 1 está entre x igual a 0 y x igual a 2. Ojo, no tiene que estar a la misma distancia entre 0 y 2. En este caso está a la misma distancia, pero un punto de inflexión no tiene que estar a la misma distancia. ¿Ok? Tiene que estar entre ellos. ¿Bien? Así que la gráfica, desde ahora les digo, viene bajando, llega al punto 0,2. O sea que si llega al punto X0, Y2, esa gráfica va bajando, pero es positiva porque viene desde arriba y por más que baja, llegó hasta el 0,2. Y el 0,2, que yo sepa, está por encima del eje X, porque está a una altura de 2. Luego del 0,2, la gráfica ahí tiene un punto crítico. Él es un punto crítico, un mínimo de hecho. Hay una depresión. Sube ¿hasta dónde? Hasta el 2,6. El 2,6 es un máximo. Hay una elevación. Y a partir del 2,6 la gráfica vuelve a ser decreciente. Bien. Pero entre la bajada tocó el 0,2. Cuando comienza a subir, entre el punto 0,2 y el 2,6 va a haber un punto 1,4. En ese punto 1,4 usted dice, la gráfica dejó de ser. ¿Cómo va? Si baja y luego sube, empieza cóncava hacia arriba. En el punto 1,4 dejó de ser cóncava hacia arriba para comenzar a ser cóncava hacia abajo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Así que, resumiendo, todo este procedimiento es para determinar el punto de inflexión. Todo este procedimiento era para determinar la coordenada en X. Por lo tanto, yo puedo resumir esta información y decir que la solución de f' de x igual a 0 es x igual a 1. Bien. Y puedo resumir toda la información del 3 para decir que el punto crítico, perdón, el punto de inflexión, para decir que el punto de inflexión, el cambio en concavidad, es ¿quién? El punto 1 acompañado de 4. Eso fue lo que obtuve. Me queda un cuarto paso que no es para determinar punto de inflexión, sino vamos a ver cómo es la concavidad de la gráfica. ¿Bien? ¿Cómo son los cambios en concavidad? Que ya lo sabemos. Solamente queremos demostrarlo por medio de la segunda derivada. ¿Cuántos factores tiene la segunda derivada? ¿Cuántos factores tiene? Bueno, profesor, no podemos saber los factores si no lo tenemos factorizado. ¿Cómo factoriza esta expresión? Negativo 6 multiplicada por x menos 6 por x menos 1, debo decir.
Esto factoriza, me va a disculpar, esta expresión factoriza como negativo 6 multiplicado por x menos 1. ¿Ok? Yo prefiero que el negativo lo tenga el número y no la x. No la x que está ahí encerrada, ¿bien? Pero definitivamente alguien tiene que tener el negativo. Negativo 6 por x menos 6x. Menos 6 por menos 1, positivo 6. Así que nosotros tenemos dos factores. El menos 6, el x menos 1. Y obviamente ya no f', sino f doble prima. F doble prima. Ok. ¿Y quién es el valor que me hace 0 esta expresión? Habíamos dicho que x igual a 1. Solamente, obviamente, menos 6 no puede ser 0 en ninguna parte. Este es 0 cuando x igual a 1. ¿Bien? Recordar que cuando x igual a 1, cuando x es igual a 1, tenemos aquí un 0. ¿Bien? Así que voy a coger un 1 y lo voy a encerrar en un círculo. El único valor importante aquí es el 1. Por lo tanto, ahí vamos a trazar una línea. Solamente tenemos dos signos. Bien, dos signos. ¿Qué signo tiene menos 6? Siempre menos 6 va a tener signo negativo. Ese no hay que ser un genio para saber que menos 6 va a ser negativo siempre. No importa la x, negativo 6 es un término constante, así que siempre va a ser negativo. Si hubiese sido positivo, ni siquiera me tomo la molestia en colocarlo. ¿Dónde x menos 1 es 0? Aquí. Por lo tanto, a su izquierda es negativo y a su derecha es positivo. Bien. Cuando multiplicamos para determinar los signos de f doble prima, negativo por negativo me da positivo. Ya sabíamos que la gráfica empezaba cóncava hacia arriba. Y cuando multiplicamos estos signos, me da negativo. Quiere decir que f doble prima de x es negativa. Sabíamos que la gráfica pasa a ser cóncava hacia abajo. ¿Y cómo se llama cuando una gráfica deja de ser cóncava hacia arriba para ser cóncava hacia abajo? Porque hay un punto de inflexión en el 1. Eso lo sabemos. Específicamente es el 1,4. Gracias a este punto de inflexión es que usted ve que f doble prima deja de ser positiva para ser negativa. Quiere decir que f deja de ser cóncava hacia arriba para ser cóncava hacia abajo. ¿Alguna duda con esa pequeñita tabla de signos? Bien. Así que tenemos información más que suficiente para poder trazar la gráfica. ¿Ok? Vamos a trazar la gráfica de esta función. ¿Qué conocemos de esta función? ¿Sabemos qué podremos trazar? Pues mira, algo que yo trazaría de esta gráfica sería los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos que conocemos? ¿Alguien me puede decir los puntos críticos? ¿Alguien me puede decir los puntos críticos? Sí, profesor. Sí. 0.2. 0,2, muy bien. Sí, muy bien. Y 2,6. Excelente. Ok. Bien. Dado que esto es una gráfica continua, y ya habíamos tocado el tema de continuidad al comienzo de este curso, dado que es una gráfica continua, este es un mínimo y este es un máximo. Ahora, no quiere decir que siempre que usted tenga un punto bajo, no necesariamente tiene que ser un mínimo y el alto tiene que ser un máximo. ¿Ok? Por ejemplo, si usted tiene una gráfica que hace esto, que no es la de nosotros, aquí usted tiene un mínimo y aquí tiene un máximo. O sea que la altura no es sentencia de que el bajito es un mínimo y el alto es un máximo. Porque aquí vemos que este punto es un máximo, claro, se le llama máximo relativo, y este punto es un mínimo relativo. Así que la altura de por sí no es condición sine qua non
de que un punto es máximo o es mínimo. Necesito más información. ¿Okay? ¿Cuándo usted puede asegurar que un punto, si usted tiene dos puntos críticos o la cantidad de puntos críticos que tenga, donde los altos son máximos y los bajos son mínimos? Si usted nada más tiene dos, donde usted tiene el máximo y el mínimo, ahí sí la altura es importante cuando tiene una función continua. No como la que dibujé ahora, que estaba discontinua y había una asíntota. Así que, como me dijo la joven, los puntos críticos son 0,2 y 2,6. Lo pueden observar los puntos. Los estoy haciendo gruesos para que se observen. El 0,2 y el 2,6. Yo dije que cuando X es 0, estamos ante el corte en Y. ¿Ok? Bien. Sabemos que la gráfica viene bajando. ¿Por qué? Porque cuando buscamos la primera derivada era negativa. ¿Hasta dónde? La primera derivada era negativa hasta 0. Luego de 0 a 2 era positiva, es creciente la función. Y luego del 2 vuelve a ser decreciente. Pero ¿qué pasa? Que entre el 0 y el 2 había un punto de inflexión que se llama el 1,4. Así que esta gráfica de forma aproximada hace así. ¿Ven? Me van a perdonar aquí un poquito la concavidad que voy a hacer. Y esta concavidad que voy a hacer aquí. Yo cuando voy a hacer una gráfica, primero empiezo con la concavidad y luego sigo. Así que esta parte es la más importante de todas. Y esto continúa así, ¿ok? Bien. Y esto continúa así. Yo no puedo asegurar en qué valor en X, con la información que tengo, no tengo información suficiente de dónde esta gráfica va a tocar el eje X, con lo que tengo, ¿bien? Para poder saber exactamente ese valor, yo tenía que haber cogido la función original y haberle hecho diferentes factorizaciones, le hubiese hecho factorización, igualarla a 0 para que donde Y sea 0, estamos ante el corte en X. Así que simplemente voy a dejar esta barra de forma aproximada porque ya ahí es material de precálculo. Yo tendría que buscar los ceros reales de la función y entonces ver, determinar. Obviamente aquí solamente un corte en X. Aquí no va a haber corte en X, el punto más bajo es él y de ahí para adelante ella sube. Si nos movemos a la izquierda, solamente un corte en X, ¿bien? Solamente un corte en X. Y es igual a 0, tiene una sola solución. A pesar de que es una función cúbica, solamente una función. Solamente hay una solución para la función igualada a 0. ¿Cómo se llama esta gráfica? Esta gráfica corresponde a la función y es igual a menos x a la 3. Bien, esto es y es igual a menos x a la 3 más 3x a la 2 más 2. Bien, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales. ¿Por qué lo sé? Sin siquiera trazar un punto, sé que estamos ante un polinomio y el polinomio, todo polinomio tiene como dominio todos los números reales. ¿Cuál es el campo de valores? Pues mira, viendo que se extiende infinitamente y que se extiende infinitamente hacia abajo, el campo de valores de esta función también son todos los números reales. Bien. Así que vean, ¿por qué esta gráfica sabemos que es decreciente? Hasta aquí, porque la primera derivada vimos por la tabla de signos que era negativa, hasta 0. De 0 a 2, la primera derivada es positiva, quiere decir que f es creciente, y de 2 en adelante, la tabla de signos de f' me decía que el signo de f' era negativo, por lo tanto f es decreciente. ¿Cómo sabemos este punto y este punto? Porque igualamos la primera derivada a 0 y obtuvimos que las soluciones eran x igual a 0, x igual a 2. Sustituimos el 0 en f y obtuvimos un 2. El punto 0,2 es un punto crítico. Sustituimos 2 en f, obtuvimos un 6 y ahí obtuvimos que el punto 2,6 es un punto crítico. Luego vimos el comportamiento de f' y pudimos ver el crecimiento de la gráfica. Luego determinamos la segunda derivada.
la igualamos a 0 y la solución era x igual a 1. Sustituimos 1 en la función original y obtuvimos un 4. Por lo tanto, el punto 1, 4 es un punto de inflexión. Esta gráfica es cóncava hacia arriba y este pedazo que está aquí es cóncavo hacia abajo. ¿Dónde deja de ser cóncavo hacia arriba para comenzar a ser cóncavo hacia abajo? Aquí. Así que este es el punto de inflexión, el punto 1 acompañado de 4. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Pregunta? Bueno, pues si no hay pregunta, nos vemos en la próxima clase. Vamos a continuar este tema. Vamos a buscar otras funciones. Vamos a realizar el mismo procedimiento y vamos a familiarizarnos con todos estos conceptos de puntos críticos, puntos de inflexión. Si no hay preguntas, pues que pasen excelente tarde.